Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos hoy por aquí este viernes, cuando son 56 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana, en una jornada en la que vamos a hablar de cómo también un majorero, experto y además muy conocedor en el área de cultura a lo largo de muchísimos años, de una trayectoria, la verdad, impecable, y que ha visto cómo se abría ese Palacio de Formación y Congresos y cómo reflorecían los auditorios, también el nacimiento del auditorio de Antigua, también el establecimiento de esa estación de guaguas en Morrojable, a la espera de que algún día tengan un espacio propio, y que ahora está al frente de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Hablamos de Horacio Umpierrez. Bienvenido. Gracias, Nuria. Bien hallada. Bueno, mucho tiempo además teníamos ganas de esta entrevista. Nos gusta ver a gente de aquí en el Gobierno de Canarias, porque eso significa que va a ser bueno para toda la gente que vivimos en Fuerteventura, y que ustedes van a saber explicarles las condiciones en las que Fuerteventura ha triunfado en cultura, a pesar de tener una desigualdad manifiesta, ¿no?, en cuanto a espacios, en cuanto a presupuesto. ¿Cómo ha sido lo primero ese trasvase? Bueno, no ha sido muy distinto, porque yo desde que salí de director general en el año 99, por lo menos, para que no haga muchos cálculos nadie, pero desde aquel momento hasta ahora yo siempre he permanecido unido un poco a la viceconsejería, porque yo soy miembro, era miembro asesor de muchos órganos que tiene la viceconsejería, entonces siempre me he mantenido en contacto y demás, y el trasfase, bien, ha sido bien. Luego te vas encontrando con más circunstancias que son complejas, que son difíciles. Los cabildos son unas instituciones bien conformadas, son unas instituciones bastante más capaces por el tamaño de realizar ejecución de forma más rápida, y eso que nos quejamos, que el propio gobierno, que son mastodontes en los que es difícil o hay que tirar de mucha... Más complicado, más administrativo, más lento. Bastante más lento, porque hay un gran volumen de dineros muy pillados desde programas de carácter europeo y no desde el propio dinero, y complicado, y sobre todo una situación que políticamente yo creo que no ha quedado, no la hemos recibido al menos correctamente como tendría que haber sido, ¿no? Entonces, pero eso es algo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Bueno, la Viceconsejería de Cultura esta semana, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, para que conozcan las competencias, ha estado en Pájara. Ha estado en Pájara en una colaboración también con Raquel da Costa, la responsable de Cultura, para llegar a algunos de los proyectos en los que está trabajando, como por ejemplo ese espacio cultural. En el caso de Pájara podemos hablar de cómo va a ser ese proyecto, y en el caso de Fuerteventura sí me gustaría saber si va a haber una mejora de los espacios, y concretamente en la zona sur. En realidad se trataba de una visita de carácter técnico, por eso no fue comunicada ni a medios de comunicación y demás, porque estamos esperando a realizar la visita oficial con la consejera y todo su equipo, que es como normalmente se debe hacer y demás. Entonces lo que hicimos es hacer una visita técnica para conocer el espacio con los técnicos que tienen que programar, porque la intención del Cabildo de Fuerteventura, de su presidenta y el alcalde, era poner en marcha ese espacio cultural. Pepe Damaso, por cierto, recordemos que es ese espacio, sí. Para en diciembre, ¿no? Entonces había que hacerlo deprisa, y por eso nos adelantamos para ello. Yo diría que ese espacio es, Nuria, uno de los espacios posiblemente a nivel estético mejor diseñados que podíamos tener ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Nos va a sorprender un poco a todos, y hay un plan y un proyecto para que podamos ponerlo en marcha en diciembre, porque el titular es el departamento, es el ayuntamiento de Pájara, y es un esfuerzo en la obra del ayuntamiento de Pájara.
con un arquitecto que ha sabido incluso sin impactar en la zona patrimonial. Yo creo que va a ser una sorpresa para todos. Es un espacio que puede tener determinación a la hora de dar mayor cobertura a la parte cultural en Pájara, pero también a la parte turística, porque tiene un gran interés en ese espacio en el que está incorporado, que recordemos que es la parte que está también protegida como bien de interés cultural, ¿no? Estamos hablando de un espacio del que no se había vuelto a hablar desde el año 2018, 18-19, es decir, cuando incluso Pepe Damaso vino a dar una pequeña charla ante los medios de comunicación sobre cómo se sentía, ¿no?, de orgulloso con tener este espacio en Pájara. Recordemos que es un proyecto la idea de los museos para Pepe Damaso. Era un proyecto para islas, quizás excesivo en un principio por el modo y manera, pero Pájara sí ha cumplido en ese sentido, y ese espacio, que es un espacio para donde se va a alojar obra de forma continuada en lo que se llama la parte fija de Pepe Damaso, también va a servir para otro tipo de acciones, porque hay algunas salas que para conferencias, talleres, encuentros e incluso exposiciones temporales sobre artistas. La frase es local, pero bueno, sí, puede ser cualquier frase, con lo cual es un espacio en medio del pueblo que puede cubrir algo que no venía siendo. Recordemos que nosotros ya estamos trabajando, el Cabildo ya está trabajando en nuestro centro de teatro, que es un palacio, es una sala de conferencias con obras de teatro y demás en Morro. Entonces en Pájara estaba descubierto, es ampliar el volumen de la dotación cultural en la isla, que es ahora mismo posiblemente de las referencias que tendría que tener Canarias, ¿no?, fuera de las dos islas mayores, ¿no? Bueno, pues ese espacio que se va a recuperar y además que va a ser evidentemente un triunfo también como atributo de destino, como atributo turístico. Hemos visto que la Viceconsejería también ha colaborado en la Feria del Libro. Hablamos mucho de la Feria del Libro cuando está sucediendo, pero a mí me gusta siempre recordarla después, primero porque ha dejado un muy buen sabor de boca y después porque hay pocas ferias a nivel regional que tengan un plantel, una programación tanto de mañana, de tarde como de noche, como en la isla de Fuerteventura. Y además hemos visto este año, yo diría, no sé si lo compartes, Horacio, más gente, más afluencia. Yo creo que la feria lleva un par de años, pero efectivamente yo también lo he notado este año, una afluencia bastante importante, y además de un público tremendamente interesado en ir a buscar específicamente aquello que era necesario. Y la feria la feria de Fuerteventura mantiene un concepto que es importante dentro de la feria. La feria es un espacio para vender, un espacio para promover y comercializar. Porque parece que cuando hablamos de producto cultural es difícil hablar de comercializar, pero hablamos de comercializar. Recordemos que el mundo del libro, que son dos, es una industria, ¿no? Es decir, es la industria del libro, y luego ya está la parte específica que corresponde a los creadores, ¿no? Es decir, qué políticas hay alrededor de la creación. Existe una política muy desarrollada a nivel de todo el Estado español, pero también en nuestra comunidad, desarrollada alrededor de los contenedores de los libros. Las ferias yo creo que han ido en detrimento, menos la de Fuerteventura, que yo sí creo que ha crecido. La siguiente sería la que se denomina regional, que es un término antiquísimo en La Laguna, que no tiene mala pinta, pero yo diría que no ha podido ni siquiera competir con Fuerteventura en esta ocasión. Eso es un esfuerzo de la Consejería, del Cabildo y del personal que es tremendo. Que existe una cosa que son los contenedores de los libros, que son aquellos espacios donde vas a buscarlos, donde vas a encontrar los libros, y existen el propio mundo del fomento de la lectura, que es también un mundo que se mueve en la promoción del propio libro, pero luego faltan las políticas de la literatura. Es decir, hay un espacio en el que nadie hemos trabajado hasta ahora, que es el propio creador. Es decir, si en cualquiera de las otras disciplinas cuidamos
cómo se expone, cómo se está, pero también se cuida la producción y el artista, ¿no? Ujú. Es decir, aquí el creador, el escritor, solo aparece para cuando hay que firmar libros. Ujú. Hay un proceso previo que es el tiempo que se dedica a ello, no existen ayudas específicas. Las primeras ayudas relacionadas con ayudas a los creadores literarios aparece por el Estado este año, en el año 23. No habían aparecido hasta ahora. Y en Cultura nosotros tenemos planteado la creación de unas ayudas para el año 24, porque a esta altura ya no es posible de sacarlas en este año. Ujú. Porque entendemos que igual que las convocatorias que existen para el resto del sector, el mundo de la creación en la literatura, que es la primera parte, ¿no? Como decía también Dulce Cerati y alguna gente el otro día, la literatura es la base posiblemente del cine y de muchos relatos posteriores, ¿no? Si no hay literatura no hay bibliotecas, no hay fomento ni nada. Entonces es como un espacio en el que todavía no hemos entrado, es curioso, ¿no? Bueno, estamos hablando de la Feria del Libro y efectivamente poniendo el foco en la figura de los escritores, que además en el caso de Fuerteventura la firma la acompañan con una conferencia en la que estamos vinculados normalmente los medios de comunicación, y qué bien que sea así porque tenemos la suerte de compartir ese momento que de otro modo sería muy difícil, prácticamente imposible. Yo quiero recuperar un debate que hace muchos años, que además solamente podemos hablar con Horacio porque lo conoce perfectamente, que es la figura del gestor cultural en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Yo recuerdo que prácticamente en los días previos a una de las ediciones de Fuerteventura en Música, todos los gestores culturales de Canarias se dieron cita además aquí, en esta misma mesa, y después en el Cotillo, donde Cultura pudo presumir, además de producto como es este festival. Y ahí se habló mucho de la importancia que tiene dentro de un cabildo la figura de un gestor cultural, ¿no? ¿Dónde ha quedado ese debate? ¿Cómo está Fuerteventura ahora mismo en esa...? Y quizá explicarle también a todos nuestros oyentes qué hace un gestor cultural exactamente, y por qué es importante. Sí, recordemos que la Asociación de Gestores Culturales, yo soy miembro fundador de la asociación y fui presidente durante creo que dos etapas. El gestor cultural es aquel que antes se denominaba mediador, pero es aquel experto, funcionario o laboral especializado en las materias de cultura que hace posible los objetos culturales, es decir, la programación cultural. Existen los gestores culturales en la administración y existen los gestores culturales privados también. El espacio es amplio, pero que solo recoge a aquel que cuyo objeto de trabajo es la creación, preparación y producción de un producto cultural y lo ejecuta, pero que normalmente trabaja con trabajos hechos, es decir, hace de puente entre aquel producto que está realizado y el público al que tiene que mostrar ese tipo. El gestor cultural tiene una doble obligación, que es el sector cultural y el consumidor de la cultura, es decir, el usuario, es decir, tiene que cuidar que todo esto vaya caminando y es una profesión. O una especialización dentro de la administración muy relacionada sobre todo con la programación de cualquiera de estos espacios, y es una figura que puede aparecer en todas las disciplinas artísticas, en todos los espacios culturales. Sigue activa la Asociación de Gestores Culturales y tenemos elecciones ahora. Tenemos un encuentro en diciembre y volvemos a encontrarnos y demás, y sobre todo se fue creada para promover, difundir cuál era nuestro trabajo y dignificar también cuál era nuestro trabajo. Recordemos que hasta hace algunos años, que todavía sigue sucediendo en muchos sitios, gestor cultural es cualquiera que pueda estar restando o no sirviendo en cualquier otro departamento, no. Esto necesita de la disciplina que cualquier formación necesita: conocimiento, estudios, conocimiento, formación y experiencia, que es lo que se pide a un ingeniero. Exacto. ¿No? Agenda, además, también, agenda, ¿no? Siempre. Agenda siempre. Además son estas personas que destinan buena parte de su salario, de su dinero, para conocer otros escaparates, otras ferias, que viaja buscando. Tienes que estar al día. Exacto, que se está constantemente reciclando, ¿no? Igual que un médico
público tiene que saber exactamente qué está sucediendo en el mundo de la medicina. Un gestor cultural obligatoriamente tiene que estar sabiendo, pero a mí no me es nada difícil, como no te lo será a ti, mantenerme al día de todo lo que ocurre en Canarias, indudablemente, todo lo que ocurre en todos los grandes centros de este país, por supuesto, por dónde están yendo, cómo están resolviendo problemas o cómo están programando, es decir, por dónde van las tendencias de la programación o las tendencias del público, o pensar en por qué un usuario de Fuerteventura tiene más interés en ir a ver un espectáculo que está aquí, como Tiempo de Costura, Sí. ¿por qué quiere irlo a ver al Cuyá? Si se trata de una experiencia cultural, si se trata de un asunto distinto, pues son asuntos que debemos preguntarnos. Ujú. Durante su tiempo, que ha sido amplio, como jefe de cultura en el Cabildo Insular de Fuerteventura, hubo un cambio en esta programación. Se empezó a incluir musicales, se ha aumentado la presencia de teatro, algo que era una asignatura pendiente en Fuerteventura. Se han albergado muchísimos conciertos musicales dentro del Palacio y se ha hecho una programación que ya está fija, dedicada a nuestra cultura, a la cultura de Canarias, a las tradiciones. Incluso la batalla de Tamasite se llegó a hacer bajo la dirección artística de Israel Reyes, ¿no? ¿Cómo valoraría toda esta etapa y cuáles son los retos a los que se enfrenta un palacio en el que ya las 1.247 butacas se nos han quedado pequeñas para muchas representaciones, Horacio? Yo cuando me hablan de que se quedan pequeñas, yo, Nuria, no tengo más que alegrarme. Es decir, yo creo que el éxito en cultura no puede ser convertido en un problema, porque cada vez que tenemos un lleno, parece que tenemos más problemas que lleno. Es decir, no, debemos decir, está lleno, usted no ha cogido entrada, dese un poco más deprisa la siguiente vez. Eso es una forma de crear consumidores. Yo creo que la fórmula que hemos empleado en el Palacio mientras estuvo bajo mi dirección es una fórmula que está relacionada directamente con la necesidad de poder plantear un programa en el que la diversidad sea amplia. Es decir, tú no puedes cerrarte. Tú en una ciudad como Las Palmas puedes llegar a especializar los espacios porque especializas los públicos, pero nosotros lo que hemos hecho es, en un espacio, sin especializar los productos, nos abrimos un poco a todos los públicos. Y siempre ha sido muy sorprendente ver quién va a ver a India Martínez y quién va a ver a una obra de teatro clásico o al ballet ruso, ¿no? Y si son públicos siempre completamente diferentes a los que te debes. Porque hay que recordar siempre ese asunto, es decir, porque luego aparecen los protagonismos, si tú quieres, o los individualismos que hablan y teorizan sobre la cultura de una manera extraña y demás. Usted debe estar pendiente de qué está ocurriendo entre el público, y eso te lo da el riesgo que tienes en la programación. Y luego, ser gestor es arriesgar siempre. Es posible que arriesgues por un espectáculo que pueda ser un espectáculo estupendo y que no te vaya a funcionar. Hay un punto de conformidad que es que al menos 200 te hayan escuchado, porque entiendes que es un espectáculo de riesgo. Pero lo mismo que puede hacer un ingeniero que dice hay que apostar por esta línea a la hora de resolver una carretera, pues los gestores tenemos que tener ese riesgo. Es decir, trabajamos en ese filo del cuchillo. Sí, gustará, no gustará, sí, se entenderá, no se entenderá. Sí, pero si estás preparado y eres inteligente, introduces un abanico que pueda abarcar un público que es el público que existe, que está, ¿no? Bueno, yo lo del Palacio lo digo porque en la última edición se nos quedaron 2.000 personas fuera en los premios Onda Fuerteventura. Sí, eso es para los eventos, eso es otro asunto importante. Y tengo que sigo pidiendo disculpas a todas las personas que a día de hoy todavía están llamando para saber cuándo va a ser la próxima edición para no quedarse fuera. Pues tendrás que hacer 2. Vamos a tener que hacerlo en un terreno, en el DTT. No te llegues a esa cantidad. Bueno, en el caso de la cultura y de los eventos, ¿es lo mismo cultura que fiesta? ¿Es lo mismo cultura que festejos? ¿Y por qué Fuerteventura da la sensación de que empieza a llamarle cultura a una programación permanente de festejos? No es lo mismo, no.
No es lo mismo. La eventomanía, ¿no? Al final, Fuerteventura no está fuera del ámbito general de los hábitos, las costumbres que se están produciendo a todos los niveles, y somos tendencia de el esnovismo, los tiempos un poco los que vivimos. Nuestra sociedad es una sociedad que cuando construye teatros le da por hacer eventos de teatro en la calle. Que cuando construye un auditorio le da por hacer conciertos son cosas que en realidad casi que nos contradecimos, y siempre con la teoría de poblar espacios, no sé exactamente. ¿Es lo mismo cultura que ocio? No, indudablemente. Pero eso no significa que no conformen parte del mismo sector, que es el del ocio, es decir, los profesionales que trabajan en una actividad de ocio, que son de varios tipos, desde los carritos y los ventorrillos a los que actúan en la verbena. Los músicos son profesionales del sector cultural, indudablemente. El resto es un evento de ocio que no está relacionado con la cultura. Es decir, solo puedes hablar de cultura cuando los elementos que conforman el resultado final, es decir, aquello que estamos viendo y visitando, está conformado por un proceso de creación alrededor de ellos con profesionales de distinto tipo. Mientras tanto, puede ser cualquier cosa menos cultura. ¿En qué que el ocio, que el mundo del ocio, el mundo de los festejos, porque se llama de fiestas al final, y no ocurre nada, tenga como principal elemento protagonista de sus eventos la parte cultural, no es un problema para nadie. También una feria de aguas finaliza con una actuación, y por eso no es una actividad cultural, ¿no? Es decir, el medio, que es una actuación, no marca si es de un tipo o de otro. La acción sí que lo es, ¿no? ¿Se nos está yendo la mano con los eventos en Fuerteventura en detrimento de quizá otras necesidades? Yo creo que no. Yo creo que hay una tendencia general a que la industria, lo que llamamos industria, y llamamos industria a 2-3 grandes sectores, ¿no? Aquello que ya no necesita de la participación o concurrencia de los dineros de la administración. Bien, vamos a situar. Claro, pero es que esto es otra cosa. Cuando hablábamos de riesgo antes, ¿no? Una cosa es jugar con tu propio dinero y tu propia inversión, ir a taquilla y asumir un riesgo, y otra cosa es disparar con dinero público para hacer un evento. Hay varias cosas que mirar. Es decir, el cine es industria, se mantiene por sí mismo, no lleva ayuda sino en aquello que promueve. Por ejemplo, cuando queremos hablar de cine hecho en cine canario, entonces en el que tú inviertes en unas partes o en las partes de guiones. O sea, el mundo del libro exactamente igual. Tú concurres a participar en aquellas publicaciones que tienen dificultad a la hora de situarse en el mercado, y en el mundo de la música, que es a donde tú quieres llegar. Los espectáculos en general. Sí, pero ahí existe una tendencia general, que yo creo que ya no es moda, de la realización de una serie de eventos de este tipo, casi siempre promovidos por una parte. Están los tradicionales, aquellos como puede ser el WOMAD o el Fuerte Música, que tienen una participación directa de la administración, es una acción de la administración, que deberían de ir caminando si se llega a tener que cobrar en ese sentido, ¿no? La cultura gratuita no favorece a nadie al final, tampoco, pero sí, y luego existe todo lo que está lo que sigue alrededor. Es decir, si tenemos ayudas específicas para ese tipo de programas, para los proyectos privados, porque no tenemos ayudas para los proyectos públicos, pero sí para los proyectos privados, porque la gestión de la viceconsejería está con el sector específico. Tendríamos que ir teniendo mayor control e ir
reduciendo la inversión de la administración, a menudo que estos proyectos van creciendo sin duda alguna. Es decir, a favor, Horacio, de que estos proyectos empiecen a ser profesionales, en el sentido de profesionalizados por verdaderos profesionales del sector, es decir, y que paguen su entrada todo el mundo. Sobre todo porque, como ocurre además en buena parte ahora mismo del territorio nacional, ¿no? De cualquier sitio, porque, sobre todo porque hay que diferenciar muy claramente en dos espacios en los que las administraciones se tienen que mover. Tú tienes que concurrir, tienes que participar de aquellos eventos que trabajan con un producto cultural con dificultades para situarse en el mercado. Es decir, que no son mercado ni son industria. Uh-huh. Y ir dejando de participar en aquello que por sí mismo puede tener una generar una rentabilidad, generar una industria, efectivamente. Hay que recordar que cuando India Martínez o Vanessa Martín actúa en el Palacio, lo hace porque la taquilla del Palacio prácticamente constituye el gran porcentaje, es decir, casi vamos a gastos de sonido en un espectáculo como eso. Cuando vamos a espacios en fuera, el gasto, eso es otra cuestión, es decir, sí, el gasto que realizamos en el aparataje a veces es casi mayor que el que realizamos en la parte de la producción artística. Entonces hay que considerarlo. La idea tiene que ser obligatoriamente a que sí. Es cierto que las cifras de los festivales y de los eventos en el exterior están siendo cada vez más importantes para el impacto económico en zona, uh-huh, y es evidente, debemos de ir pensando que la participación de la administración tiene que ir siendo más comedida. A veces no hay que retirarla, puesto que la inversión el dinero que tú, y le llamo inversión por no llamarle gasto, uh-huh, que tú tienes en Gran Calais, en Las Palmas, que es importante por parte de la administración, frente al gasto total es nimio, ¿no? El retorno es importante. Entonces, considerando esto, la tendencia, uh-huh, natural tiene que ser obligatoriamente a irnos deshaciendo de eso y concentrarnos en aquello que se denomina la actividad cultural normalizada. Es decir, ¿qué es lo que hace usuarios de la cultura? Todo tiene que estar funcionando de forma continuada, como es la programación de los teatros, la programación de los auditorios, la programación de las salas de exposición. Uh-huh. Eso debe ser algo normal en nuestras vidas, ¿no? Se llaman servicios, porque quiere decir que constantemente tendrían que estar funcionando, ¿no? Bueno, pues ahí está el posicionamiento también de la Viceconsejería de Cultura, efectivamente, en un momento, un contexto en el que se está hablando constantemente de, oye, vamos quizá a prestarle atención primero a los pilares de la casa y luego a la decoración de la casa, pero los pilares de la casa, habiendo problemas como tiene Fuerteventura ahora mismo de enorme calado, sin, por supuesto, descontar el momento de ocio y esparcimiento que todos necesitamos, pero no siempre dependiendo de enormes cantidades de dinero público. Pero yo no dejo de reivindicar que siempre existen justificaciones para restar dinero en el sector cultural. Es decir, y ahí nosotros, los gestores culturales y los políticos que estamos en esta parte, tenemos muy claro, o creo que todos lo tenemos claro, que en ese reparto que se hace previamente en los órganos, en los consejos de gobierno y demás, se tienen muy en consideración que primero que nada no nos llega el dinero, sino que aquel que necesitamos. Es decir, no es un dinero que se detrae a otras necesidades. Es decir, creo que flaco favor hacemos al sector cultural como sector productivo. Y para dejar de utilizar términos como gasto y pensarlo como inversión, uh-huh, porque nadie discute para nada que las inversiones, el sector primario en Canarias está cubierto casi en un 70% por ayudas de todo tipo. Uh-huh. El sector cultural no llega ni a un 25% de la cobertura, uh-huh, de la cobertura de las administraciones. Es decir, y el Producto Interior Bruto del sector cultural está casi casi 2 puntos por encima del sector primario. Es decir, situémonos en donde querramos, y cada vez que un proyecto cultural
tipo festejo o tipo festival va cogiendo camino, y si ya lo hemos enmarcado, hagamos que sea posible que se pueda alimentar a sí mismo, y ese dinero lo podemos desviar hacia otras partes de la cultura en la que sí posiblemente estemos renqueando o nos haga falta, ¿no? Bueno, un apunte, simplemente que volviendo otra vez a la diferenciación entre festejo, que es de lo que estamos hablando, de si hay que empezar a revisar si aquellos que quieren dinamizar las calles de forma permanente tienen que hacerlo siempre con dinero público, o cultura, en cuanto a creadores, que efectivamente ahí hay un déficit, y no quiero que nadie piense que aquí se está cuestionando lo que vale su trabajo o las ayudas que pueden ser. No, yo creo que esto es un viejo dilema. Claro, exacto. ¿Dónde empieza una cosa y la otra, no? Desde la redacción de la Constitución. Es decir, la única competencia específica que la Constitución reconoce como que es de los ayuntamientos son las bibliotecas. Y dice que el resto de las materias culturales serán por concurrencia general, es decir, que todas las administraciones tendrán que sumarse a ello, a hacer de ese carro un carro conjunto. Yo creo que hay un modo en el que eso ocurre menos en los cabildos que en los ayuntamientos, todo hay que decirlo, que el esfuerzo de los gestores culturales de los ayuntamientos es tremendo. Es decir, cuidado porque tienen que estar a todos los lados. Pero sí es necesario dibujar si el sector del ocio es un sector distinto, pero considerando que al final un festival es un evento de carácter cultural, no cabe duda. Uh-huh. Y ahí es lo que hay que analizar, es que el volumen total de las cuentas de ese festival, qué es ocio y qué acaba siendo invertido en cultura, en artístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí está el debate. Esto daría para... Daría para mucho, porque para es una discusión exacto. que mantenemos continuamente con eso. Bueno, pues sí quería hablar, para terminar, sobre un tema, Horacio, que es, bueno, conocer en qué proyectos se está trabajando ahora mismo con Fuerteventura, si le parece también con Canarias, porque seguro que hay proyectos de envergadura y al fin y al cabo todos nos movemos por todas las islas y en ese circuito cultural, pero ¿cuál va a ser la aportación de esta viceconsejería ahora mismo a los proyectos del próximo año? ¿En qué están trabajando y qué le gustaría mejorar ahora mismo que está en un puesto con una altura que permite, pues, como decíamos, trasladar quizá los problemas que tiene Fuerteventura para mejorarlos? Bien, en primer lugar nosotros hemos recibido una unidad dañada, en cierto sentido. La viceconsejería consta de un espacio administrativo, que son los servicios generales de la viceconsejería, y 2 direcciones generales con 2 directores, y una empresa pública que es el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, con un buen volumen de trabajadores y demás. Pero hemos recibido un departamento, la parte de los centros de gestión está prácticamente desmontada. No digo yo que sean los salientes, pero los anteriores, que entre los anteriores y los salientes el espacio sí que está desmontado. Ocurre casi que lo que ocurre en muchas administraciones, y la falta de personal para poder gestionar. Eso es un trabajo que yo sí que creo que es importantísimo, porque hoy por hoy el sector cultural, es decir, la cultura, el Departamento de Cultura del Gobierno de Canarias no tiene cara. Es decir, no sabemos con exactitud exactamente quién es o qué es. Es decir, no sé si conocimos al último viceconsejero, si lo tuviste alguna vez aquí. Nunca, jamás. Y al director general tampoco, ¿no? Tampoco. Y ahora lo tienes porque es más orero. Sí. A lo mejor, pero bueno, es decir, yo tampoco, ¿vale? Entonces, el que no haya cara, es decir, eso es un problema para la comunidad, es decir, y luego y la empresa pública tampoco hay una imagen específica de qué hace el gobierno de Canarias más allá del Festival de Música. Exacto. Es decir, no sabemos exactamente qué hace, qué espacios tiene, qué sitios tiene y demás. Yo podría decir que en Fuerteventura nosotros tenemos poseemos espacios de carácter patrimonial en los que tenemos que empezar a trabajar y demás. Primero es darle rostro, porque darle rostro es poder dar la cara también, es decir, poder saber qué es lo que vamos a hacer. Hay que ordenar mucho los recursos que existen y son importantes.
tenemos un recorte ahora en el presupuesto, pero que tenemos un compromiso también del gobierno de incorporarlos en los primeros remanentes, con lo cual yo creo que vamos a andar con un presupuesto que va a ser interesante, y hay que ordenar y trabajar mucho a nivel administrativo, y si me lo permites, el Cabildo es una buena escuela para aprender cómo trabajar en eso, y yo creo que tengo la formación necesaria para poder realizar el ordenamiento que allí dentro se exige para poder trabajar, porque yo creo que hasta ahora es un personal a veces un poco perdido, con grandes facultades, eso no me cabe la menor duda, y además estamos satisfechos del trabajo que hemos realizado hasta ahora, y hemos recibido una situación que sí que es grave, es decir, la propia empresa pública tiene una auditoría de marzo en la que le advierte una serie de circunstancias que habían que ser corregidas, y el equipo saliente no lo hizo. Cuando me parece raro, porque todas las cifras y las tendencias parecía que decían que iban a ganar, no haber hecho con lo cual dejaron de sacar las convocatorias públicas. Nosotros tenemos entre 8 y 10 millones de euros para ayudas al sector, muy especializadas, son unas ayudas complejas que necesitan su tiempo y demás, y no fueron sacadas, con lo cual lo primero con lo que me encontré nada más llegar en agosto era tener que poner en marcha todo eso y ponerlo de marcha desde otro espacio. Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, y estarán fuera en las que se van a poder sacar en apenas 2 días. Creo que hoy incluso se publicaban algunas en las que están todas esas ayudas y demás. Por cierto, un montón de ayudas y demás que apenas sí se conocen en todos los sitios. Objetivos, me hablas de objetivos. Uno de los objetivos se trata de que ese conocimiento, que lo tiene nada más que el sector, pueda llegar a todos los sitios. Hay un objetivo, y es el de crear con los cabildos oficinas de información específicas sobre a qué nos dedicamos y qué ayudas tenemos y demás. Hay dineros de Next Generation y de lo que se llama MRR, que son inversiones desde el exterior. Hay una situación que sí me gustaría comentarla, relacionada con la Casa de los Coroneles, en la que en una visita también discreta que hicimos el otro día de carácter técnico, que ya habíamos visto y habíamos pedido explicaciones desde el patrimonio en el Cabildo, que es verdaderamente alarmante, y que cuando quiera te hacemos llegar la documentación, porque es alarmante. Es decir, la falta de mantenimiento continuado de la Casa de los Coroneles llegó a la situación de cerrarla hace menos de un año, pero es que las circunstancias es grave, es decir, hemos estado a punto simplemente de que se cayeran las dos torres. Es decir, no se trata de peligro para terceros, se trata de la destrucción del patrimonio, y esto me retrotrae a una discusión muy importante que yo mantuve con técnicos de la unidad hace unos 3 años, y era por la falta de mantenimiento. Nosotros sabíamos... Hay que recordar que es una competencia del gobierno de Canarias. Bueno, que es un espacio del gobierno de Canarias, de la Viceconsejería de Cultura. Ahora mismo está en nuestras manos, ¿no? Pero es cierto que la Ley de Patrimonios dice que se podrá, una vez realizados los procedimientos para crearlos como bien de interés cultural, se podrá ceder la gestión, o que la gestión debería de pertenecer, sería recomendable que fuera por el órgano insular, ¿no? Por el Cabildo de Fuerteventura. Nunca se ha hecho, porque el Cabildo de Fuerteventura siempre mantuvo la postura de adquirir el resto de los terrenos. El presupuesto del resto de los terrenos lleva 6 años o 7 en el presupuesto, y no lo hemos aplicado ningún año. Y desde que hemos llegado allí llevo 2 meses negociando, porque estamos empeñados en que eso se tenga que producir. Pero alguien, y los invito a ustedes a que se acerquen al entorno de la Casa de los Coroneles, y solo con ver el volumen de piezas de cemento que se han tenido que colocar para que las cinchas funcionen, debemos de preocuparnos. Esto yo creo que es un asunto que se ha ocultado a la sociedad majorera. No sé si ha habido connivencia, es decir, si ha habido alguien más que no lo ha podido ocultar, y es una de las cosas que he tenido que ir a visitar muy de forma discreta, pero sí que nos comprometemos aquí con toda la cantidad, porque de esto sí hay responsabilidades, y no son técnicas.
Ya. ¿Vale? Porque esto había que haberlo contenido. Cuando se habló de cerrar la casa, nadie habló de la gravedad. Está contenido, está resuelto y estamos en la adjudicación, estamos resolviendo que nos entreguen la casa, y en ese momento empezaremos a realizar una serie de procedimientos, incluso en el entorno de la casa, con unos permisos que tenemos que buscar para fijar cimientos. Pero hablamos de una situación en la que no nos lo hubiéramos podido permitir ni la política ni la sociedad majorera. Es verdaderamente grave. Y qué triste, ¿no? Si hablamos de Manuel Velázquez Cabrera, que ayer estuvimos allá abajo y anunciábamos que volvíamos a retomar un proyecto que el gobierno compró, una casa que compró, la casa natal la compró hace 22 años, no se ha vuelto a abrir, no existen ni las llaves, ahora mismo se está retomando, porque estoy yo allí, eso hay que decirlo, pues porque está Tiscamanita, estamos hablando. En Tiscamanita también, efectivamente, tampoco se había hecho nada hasta ahora. De hecho, ha sido difícil acceder incluso hasta dónde estaba registrada, pero yo sabía que estaba. Nosotros sabíamos que estábamos. Lo hemos reivindicado durante años, ahora lo tendremos que acometer. Era Juan Márquez, ¿no? El viceconsejero de Cultura Juan de Márquez, Unidas sí. Podemos, en Sí. este caso, que, bueno, creo que la última de sus declaraciones con respecto a la Casa de los Coroneles no fue aquí, ni siquiera en Fuerteventura, porque no la llegó nunca a visitar, y creo que la última de sus declaraciones fue que nadie iba a impedir retirar los vestigios franquistas de las islas. Era un tema que verdaderamente a él lo tenía muy preocupado, ¿no? Y después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se informaba que se suspendía ese catálogo de monumentos, pero de lo demás, por ejemplo, de patrimonio y tal. No, porque además es que la casa fue cerrada con nocturnidad y alevosía. Esa es la realidad. Me extraña que no hubieran podido ponerse al frente de eso. Estas situaciones en cualquier otro espacio, si recordemos el incendio del obispado en La Laguna, cualquier asunto de este tipo es tomado como de máxima importancia y se dota de lo que sea necesario para hacerlo. Esto es complejo, esto necesita de empresas especializadas en tipo K, creo que se denomina, pero esto se arreglará. Indudablemente lo arreglaremos ahora y demás, pero esto es una realidad, es decir, el susto, ni he hablado de ello hasta no pedir permiso político, esa es la realidad. Es decir, oye, a mis superiores, que yo soy un hombre arreglado y a mí estas cosas me gustan hacerlas bien, pero hay que comentar que el susto es tremendo, es decir, no hemos estado a nada de perder la casa. A nada. Y no es ninguna tontería esto, ¿eh? Y tampoco es posible que pueda estar el dinero en el gobierno de Canarias durante casi unos cuantos años y que no se haya podido adjudicar. En esos trabajos estamos, como verás, son muchos. Hombre, y variados. 8 millones de euros de deuda con proveedores, en este caso, o con posibles creadores que necesitan una ayuda como Cultura, donde efectivamente lo estábamos viendo esta semana, Horacio, con Marina Di Maio. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de pequeños promotores. Estupenda Marina, sí. Di Maio, Ana Villacampa. Sí, estamos cierto. hablando de creadoras que llevan 15, 20 años produciendo sus propios espectáculos. Y ellas acuden a este tipo de proyectos. Claro, de ayudas. De ayudas, porque es que es la única manera de sacar adelante muchas veces. Pero si lo miras desde el otro punto de vista, dices, es que no entiendo cuál es el objetivo de no sacar aquello que me va a rentar. Bueno, no trabajar, básicamente. Estamos hablando en política, claro, en algo que se podría haber solucionado. Aquí hay que tener mucho cuidado, lo comentábamos antes de abrir micros, Nuria, y es cierto, es decir, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que trabajamos, es decir, cada vez que un funcionario, cada vez que un político no hace el trabajo que realiza, hay un sector al que no le llegan una serie de dineros y por lo tanto no puede desarrollar su actividad. Pero no desarrollar su actividad significa que no puede pagar su hipoteca. Es que hay que ser tremendamente empáticos. No. Empáticos es un término voluntario. Estoy hasta las narices también de esa tontería. Tienes que ser suficientemente responsable en saber que usted
es la locomotora y que tiene que ir delante de todo esto, porque detrás te viene un montón de gente que depende absolutamente de esto. Cuando hagamos el estudio de lo que este tipo de asuntos conlleva, como es la destrucción de empleo en un sector como el nuestro, que si no es el sector que más produce Producto Interior Bruto, no es despreciable en nuestras cifras, que están entre el 3 y hay algunos cálculos que hablan del 5,8 y demás. Muy por encima del primario. Vuelvo a decirlo, con todo el respeto al primario, porque consideramos cultura desde la librería hasta el señor que va a tocar a un hotel. Eso es nuestro sector cultural. Mientras no nos tomemos muy en serio de que lo que haces redunda en la vida de terceros, entonces el trabajo no está bien hecho. Bueno, pues así están las cosas y luego hay resultados. Cuando no se hace el trabajo, hay resultados y los habrá a buen seguro este fin de semana. En este caso, estábamos hablando de la Casa de los Coroneles, pero hemos asistido también a un espectáculo, y no precisamente de teatro, sino político, con la Casa del Inglés, ¿no? Domingo González Arroyo intentando proteger su propiedad, Sergio Lloret entrando con la Guardia Civil, finalmente el Cabildo comprando la finca, después una denuncia por parte de la familia del señor Domingo González y finalmente una sentencia, según aseguraba Lloret, que la casa formaba parte del Cabildo. Eso y las casitas en Tuineje, que también fue una adquisición, o la primera sede de Cabildo Insular de Fuerteventura, en la calle 1 de Mayo, todo esto, o la calle León y Castillo, perdón, todos estos bienes patrimoniales, ¿qué se va a hacer con ellos? Porque la Casa del Inglés también se va a venir abajo, como tampoco se apuntale. Primero son competencias del Cabildo, pero me voy a atrever desde mi experiencia dentro del Cabildo y dentro y en materia cultural, que yo creo que casi 30 y pico años me lo puedo permitir, yo diría que a mí nunca me preocupa que podamos invertir dinero en patrimonio. Yo creo que está bien y yo creo que el sector cultural es tremendamente duro consigo mismo cada vez que hacemos este tipo de cosas. Yo creo que está bien. Si hacemos un repaso de casi todo, deberíamos de decir que debemos de acabar de adquirir el entorno de la Casa de los Coroneles, por Dios, por vergüenza. Por vergüenza, incluso. Por vergüenza, ¿vale? sí. Por vergüenza. Por imagen, fíjense. Esto es lo que se encuentra un turista. Ayer decía su compañera Tina da Silva, concejala de turismo de Pájara, ella, que es también directora de una cadena muy importante, bueno, del Iberostar, que además está explotada por Capital Majorero, podríamos decir que también es un hotel de Capital Majorero. Ella ve la vida, obviamente, desde la empresa privada. Ayer nos decía, un alemán o un británico, cuando sale de su aeropuerto, tiene una serie de sensores por los que pasa el aeropuerto y rápidamente hace ese trámite. Cuando llega a Fuerteventura, solamente hay una persona en el aeropuerto para hacer este trámite, con lo cual hay colas de 40 minutos. Después hay un aeropuerto sucio, sin demasiado mantenimiento, y una guagua que le lleva hasta el sur de Fuerteventura por un recorrido, a veces, de casas ruinosas, vías con muy mal asfalto, promociones de viviendas que se han quedado abandonadas. Cuando llega al hotel se vuelve a encontrar otra imagen porque el hotel ha sido rehabilitado y vuelve otra vez. Si se encuentra esto, por ejemplo, ¿qué piensa el turista? ¿Que no cuidamos nuestras cosas, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay dos, yo diría que hay dos tipos de turistas. Primero, demostrado ha quedado todos los estudios que se han realizado a lo largo de estos años por parte sobre todo del Departamento de Cultura y Turismo, que el nivel cultural también del turismo que nos visita, que estamos encantados de que nos visiten, tampoco tiene una formación suficientemente para ver esto. Esto en todo caso lo vería desde el punto de vista romántico, es decir, aquella idea de un espacio exótico, más cercano a África y romántico. Dos, nuestro territorio tiene un problema. En Tenerife posiblemente si tú pasaras una rapadora o Las Palmas y eliminaras bosquejos y bosque, posiblemente el territorio sería más complicado. Sí. Se ve más expuesto, sí, efectivamente. Es decir, nuestro territorio es un territorio llano, plano y que está siempre expuesto. Siempre, sí. Pero es verdad que eso
por eso nos tendríamos que hacer más cuidadosos. Sí, Durante exacto. muchos años el Cabildo ha hecho un esfuerzo importantísimo y yo creo que es uno de los proyectos que Lola García tiene en marcha con los planes de formación y demás, que es hacer que ese paisaje que no es tan complejo sea al menos esté limpio y al menos esté atractivo a lo largo de... Yo creo que cuando también el turista llega aquí, espera ver esa especie de paisaje más cercano al África sahariana que a otro lugar, y a lo mejor no debería preocuparnos mucho eso. Pero cuando hablamos de la parte del patrimonio, bueno, yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo, es decir, para eso hay que irlo hay que irlo trabajando y demás. A mí no me preocupan, es decir, yo creo que la adquisición de la casa al final fue resuelta por procedimientos administrativos, Ujú. es decir, podemos ponernos con muchos políticos y demás, pero ya había un procedimiento que lo resolvía, con la voluntad siempre de los políticos detrás. La casa, en ese sentido, la Casa del Inglés pretendemos meterla en uno de los programas de Next para su recuperación. Hay un proyecto de uso que es muy importante. Es decir, en general, cada vez que hablemos de adquisición y demás, la ley en realidad te obliga a que tú le estés justificando por qué estás adquiriendo un patrimonio, ¿eh? Es decir, y existen detrás de estos algunos proyectos y algunas ideas que pueden ser importantes. Las casitas, el grupo de las casitas, hay que recordar que desde Tuineje para abajo, también es cierto que Tejeda, que es el último punto, digamos, que se puebla hasta el final del siglo XIX, y el resto se puebla después. Por lo tanto, patrimonio histórico, que luego también está el patrimonio industrial, que existe y existe, por ejemplo, en Gran Tarajal, con los grandes almacenes que tenemos allí, Ujú. o lo existe en Tuineje. A mí no me ha parecido, sé que han habido críticas alrededor de ello, pero a mí no me ha parecido una mala adquisición. Creo que es un conjunto de casas que le da al pueblo de Tuineje una continuidad visual en ese territorio, y hay formas para hacerlo productivo, a veces con proyectos comunales, como pueden ser el de la batalla de Tamasite, o a veces con proyectos de carácter museológico. Todo el mundo habla de la cantidad de los museos. Sí, en todos los sitios hay muchos museos, no ocurre nada, no pasa nada. Y en Puerto Rosario la adquisición de las 2 casas de carácter patrimonial sin calificación de bien de interés cultural, pero sí con una protección dentro del plan insular, a mí tampoco me parece un disparate que esa parte de la ciudad que no tiene o que no va a poder tener otro tipo de uso, dadas las dificultades y que conllevaría la destrucción de esa parte del patrimonio, pueden convertirse en aquellos espacios dedicados a centros de información turística, sedes de la red de museos para poder dar la información, pequeños espacios de carácter expositivo que puedan hablar de la historia de la isla o de la historia de la ciudad. Es decir, la adquisición de patrimonio conlleva una responsabilidad luego con ello, pero una vez que se hacen las restauraciones hoy en día, si no son la Casa de los Coroneles, que es mucho más delicado, es fácil y puede dársele un uso que embellece y conforma y da identidad a todo ese espacio central. Yo estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Ujú. De acuerdo en la adquisición, pero luego en el mantenimiento, en la Indudablemente rehabilitación. tiene que haber un plan detrás Claro. que el plan es el que además marca la rehabilitación. Es decir, el plan de uso y gestión del espacio es aquello que te dice para qué utilizarlo. Y créeme, todavía hay asuntos que pueden ser en ese espacio de la ciudad, que es complejo, que no es un sitio al que llegas para hacer nada, No. posiblemente pueda provocar que el público acabe caminando y haciéndolo un poco suyo, ¿no? Ujú. Es un modelo que se está trabajando mucho en estos tiempos, porque el modelo comercial de centros históricos comerciales no ha acabado con un gran éxito en muchos de los sitios, ¿no? Bueno, muchos temas que se nos quedan, pero llevamos más de 1 hora de entrevista. Se nos quedan los éxitos que ha traído el Museo Arqueológico de Fuerteventura, que ha sido, desde luego,
un input impresionante para Betancuria, para la cultura de Fuerteventura, la recuperación de esos restos arqueológicos, para esas pequeñas empresas como Arenisca, nunca me quiero olvidar, de arqueólogos majoreros que no tenían muy bien amparo si no era alguna pequeña ayuda de la Dirección General y sin embargo ahora tienen pues un centro en el que también pueden estar trabajando. Son una empresa. Hay varias empresas y eso es interesantísimo. Sí, ¿no? se abre otro nicho, o podríamos hablar incluso de, no sé si es un área que lleva usted directamente, Horacio, pero el tema de la universidad, del campus, es educación, pero también es cultura, ¿no? Sí. Esa parte la lleva la otra viceconsejería, que en esta ocasión recuerda que hemos hecho el gobierno ha creado voluntad, la viceconsejería de universidades, que es una viceconsejería, la CESIS, que lleva Javier Franco, nuestro compañero, que es la agencia del conocimiento y la innovación, y la viceconsejería de cultura. Yo creo que es estamos en los primeros meses, estamos también en Nuria siendo muy críticos, incluso con nosotros estamos poniendo muchos objetivos, y yo a mis compañeros, quizás porque soy mayor, incluso que la consejera, soy más mayor, les digo que a veces es mejor ir con una cierta calma, que el año que viene es el que es nuestro completo, ahora estamos recibiendo herencias y que se podrá hacer un buen trabajo, pero sí, hay que hablar del campus, y en ese trabajo está mi compañero Ciro, el viceconsejero, y la consejera, en que hay que fomentar el que hay que recordar que enfermería nadie creía en ello aquí, como estamos siempre llenos de usuarios, es decir, y además que son absorbidos inmediatamente por el sector. La ampliación hacia Lanzarote en su primer momento y luego hacia Fuerteventura, el campus, existe ese proyecto, incluso el Cabildo en una etapa está hablando de realizar la apuesta en el modo conejero de poner el edificio a nosotros, ponerlo a disposición. Eso era al menos la última idea. No sé si habrá habido algún cambio, si alguien lo ha hecho que me disculpe, pero sí que cada día más el estudiante le parece incluso cómodo quedarse por aquí y tener una opción y hacerlo, algo que nos parecía increíble, porque mi generación y la tuya, que lo que queríamos era irnos pronto y lejos, ¿no? Durante un tiempo, pero a ellos les parece que quedarse está muy bien, y eso está muy bien, eso está muy bien. O incluso venir, que es muy interesante. Que esto es muy interesante y genera economía, y lo vemos con los estudiantes de enfermería, y vemos cómo nuestra gente se está yendo a otras universidades porque incluso se queda fuera, ¿no? Cierto. Queda fuera, está estudiando enfermería en Tenerife, está estudiando enfermería en Madrid, en fin. O sea, lo cual es muy bueno. Ojalá ese empuje a partir de que se aprueben en diciembre los presupuestos y ustedes tutelen ya ese dinero y esa gestión. Horacio, un placer, muchos temas. Gracias por divulgar también lo que se hace precisamente en la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, que ya ven que es esencial para una parte muy importante del sector cultural, para el sector cultural, y sin embargo ha estado, como muchas otras áreas, durante los pasados 4 años, hay que decir las cosas como son, de forma muy opaca. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, a todos. A todos. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Hablaremos además unos minutos con Raico de León, el consejero que además ayer presentaba ese homenaje junto con Horacio Umpierrez, con la presidenta del Cabildo, con Lola García, y con los responsables de TUING, ese homenaje a la figura del creador de los cabildos, Manuel Velázquez Cabrera, a la que hoy esa figura también se vuelve a rendir ese homenaje tradicional en las inmediaciones del Cabildo Insular a partir de la 1:30 de la tarde.